Bienvenidas, bienvenidos a Conexión Global, resumen semanal. Yo soy César Aldama y le invito a recorrer el mundo en minutos. Aquí reunimos lo más relevante de la semana, las decisiones que sacuden a los gobiernos, los conflictos que cambian el rumbo de las naciones y los sucesos que marcan a la comunidad internacional. De América a Europa, de África a Asia, le presentamos un panorama claro y conciso para entender cómo los acontecimientos internacionales nos afectan en la vida cotidiana. Esto es Conexión Global, resumen semanal. Las noticias del mundo contadas para usted. Arrancaba la semana con un freno a la escalada en Medio Oriente. Perú entra a la recta final electoral y el mundo activa una alerta sanitaria por un nuevo brote de ébola. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió un ataque militar contra Irán, tras una petición de aliados árabes como Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. El mandatario aseguró que las negociaciones con Teherán continúan y que aún es posible alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear. Sin embargo, advirtió que las Fuerzas Armadas están listas para actuar si las conversaciones fracasan, en un escenario marcado por el bloqueo en el Estrecho de Hormuz y la presión sobre los mercados energéticos. En América Latina, los candidatos presidenciales de Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se preparan para un debate clave, a días de la segunda vuelta electoral. El encuentro busca definir el rumbo de una contienda marcada por tensiones y cuestionamientos, mientras las autoridades electorales ajustan los detalles del formato. Y en el ámbito global, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública internacional por un brote de ébola en África Central. I declare the public health emergency of the international concern over the Ebola outbreak. Con cientos de casos sospechosos y decenas de muertes, el organismo alertó que la variante identificada no cuenta con vacuna aprobada y advierte sobre el riesgo de propagación en una región afectada por conflictos y desplazamientos. Y sí, parece que se está forzando la paz. Ojo, Estados Unidos está aguantando hasta pequeños ataques de embarcaciones a buques y a cargueros, incluso amenazas de parte de Irán. El presidente Trump ha dicho, vamos a esperar, quiero darle una oportunidad a la diplomacia. ¿Qué tal? ¿Será ya la vez que gana en Perú Keiko Fujimori? Bueno, estamos por verlo, viene la segunda vuelta. Se reconfigura el tablero global. Putin busca fortalecer su alianza con China. Washington abre la puerta a un acuerdo con Cuba. Alerta climática por el rumbo del planeta también. Y España enfrenta un caso de alto impacto político. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, inició una nueva visita a China para reunirse con Xi Jinping en una cumbre enfocada en fortalecer la alianza entre Moscú y Pekín. Sobre la mesa, temas como el suministro de gas ruso, la cooperación económica y militar y el escenario internacional marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones en Oriente Medio. Rusia busca consolidar a China como su principal socio estratégico, mientras Pekín mantiene su respaldo político frente a las sanciones occidentales. En el continente americano, Donald Trump aseguró que ve posible un acuerdo diplomático con Cuba. El mandatario afirmó que su gobierno mantiene contactos abiertos con La Habana, en medio de la crisis energética y económica que enfrenta la isla. Las declaraciones llegan después de las ofertas estadounidenses de ayuda humanitaria para el pueblo cubano, mientras continúan los apagones y la escasez de combustible.
En el ámbito climático, científicos internacionales descartaron los escenarios más extremos del calentamiento global, gracias al avance de las energías renovables y la reducción del uso del carbón. Sin embargo, advirtieron que el mundo también se aleja de la meta del Acuerdo de París y que el planeta podría calentarse hasta 3 grados hacia finales de siglo, manteniendo el riesgo de eventos climáticos extremos. Y en Europa, la Audiencia Nacional de España citó como imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra. La investigación apunta a una supuesta trama relacionada con el rescate de la aerolínea y posibles vínculos con capitales procedentes de Venezuela. Zapatero alegó su inocencia y aseguró haber actuado con apego a la legalidad. Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Hay que seguir con el ojo puesto en España, porque es una trama que apenas empieza a desarrollarse y Rodríguez Zapatero está en medio de un huracán. Y por supuesto eso afecta a su partido también. ¿Y qué tal los Estados Unidos? ¿Qué piensa usted de ese ofrecimiento de 100 millones que lo distribuyan organizaciones no gubernamentales confiables y la Iglesia Católica? Parece una manzana envenenada. ¿Por qué se lo digo? Bueno, vamos ahora al siguiente día de la semana. Porque se elevó la presión entre Estados Unidos y Cuba, cambió el tono. Un acuerdo comercial evita un choque mayor entre Washington y Europa y el golpe al crimen organizado. Una alerta sanitaria por ébola y el Caribe busca fortalecer su voz regional. Vamos a ver. Today, we are announcing an indictment charging Raul Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals. Estados Unidos anunció cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de aeronaves civiles de exiliados. Los delitos incluyen asesinato y destrucción de una aeronave en una acción que refuerza la presión de Washington sobre La Habana. Ante esto, el presidente Miguel Díaz-Canel rechazó las acusaciones y aseguró que carecen de base jurídica y que busca justificar una posible agresión. En el frente económico, la Unión Europea aprobó un acuerdo arancelario con Estados Unidos para fijar un tope del 15% a sus exportaciones, evitando un conflicto comercial mayor. El pacto, que generó divisiones entre los 27 países del bloque, busca mantener estable uno de los principales flujos de comercio global. En materia de seguridad, Estados Unidos impuso sanciones a personas y empresas vinculadas al cártel de Sinaloa, entre ellas un fugitivo acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero, así como negocios en México señalados por presunto financiamiento ilícito. En el ámbito sanitario, la Organización Mundial de la Salud advierte que el riesgo de propagación del ébola en África Central es alto a nivel regional, aunque bajo a nivel global. El brote podría extenderse por meses en medio de condiciones que dificultan su contención. Y en el plano regional, el Par Latino instaló en Curazao una nueva comisión especial del Caribe para fortalecer la integración y atender desafíos como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la energía. No iba a dejar de crecer la preocupación por el brote de ébola. Ya vamos a repasar cómo ha ido evolucionando y hay que cuidarse. Y la situación también del trato
y las reacciones en diferentes países, sobre todo contra ciudadanos del Congo, de Zaire, de países de la región. Ya lo vamos a repasar, pero ¿qué tal lo que le decía a Estados Unidos? El ofrecimiento, $100 millones, y enseguida, desde 1996, se trajo una causa, se reabrió, y ahora el Departamento de Justicia tiene en la mira a Raúl Castro. Vamos a ver, ojo con Cuba, sobre todo si se da el acuerdo en Medio Oriente. Mire, violencia en Honduras, duro, ya lo verá. Ayuda humanitaria en Cuba y tensión política en Estados Unidos por el plan migratorio de Trump otra vez. Honduras vivió una nueva jornada de violencia luego de que al menos 24 personas fueran asesinadas en 2 ataques registrados en distintas zonas del país, entre cuyas víctimas se encuentran 6 elementos de la Policía Nacional. El primer hecho ocurrió en el departamento de Colón, donde hombres armados ejecutaron a trabajadores de una hacienda, mientras que en la frontera con Guatemala, policías fueron emboscados por presuntos integrantes del crimen organizado. Las autoridades mantienen operativos para localizar a los responsables en medio de la creciente preocupación por la violencia en el país. Por su parte, en Cuba, la Iglesia Católica informó que ya distribuyó más del 80% de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos y destinada a familias afectadas por el huracán Melissa. A través de Cáritas Cuba, se han entregado alimentos y productos básicos a miles de familias en las zonas más afectadas. Además, Washington anunció una nueva donación millonaria, que sería distribuida por organizaciones independientes. Y en Estados Unidos, el Senado se fue a receso sin aprobar el paquete de $70,000 millones impulsado por el presidente Donald Trump para reforzar su política migratoria. El proyecto incluía recursos para deportaciones y operativos de seguridad, pero generó divisiones entre los propios republicanos, quienes expresaron preocupación por el uso de recursos públicos. De esta manera, la falta de acuerdos deja en suspenso uno de los principales planes migratorios de Trump rumbo a las elecciones intermedias. Por primera vez empieza a tener derrotas ya claras en el Senado. Ya lo vamos a comentar. Pero lo de Cuba siguió creciendo. Ya lo ve usted. Ahora entregan una primera parte y ofrecen más ayuda humanitaria, pero directamente al pueblo. Y ojo, esto sí que se parece a lo de Venezuela. Lo de Irán de ninguna manera, en ningún momento sucedió de la misma forma que se planeó lo de Venezuela. Pero esto, en Cuba, sí, incluso ya hay un portaaviones en las cercanías. Se dieron manifestaciones justo en la isla tras la orden de captura contra Raúl Castro. Una alerta sanitaria por el avance del ébola en África que sigue creciendo. La renuncia de Tulsi Gabbard en Estados Unidos, ya va a ver usted quién es, y la posible separación de la provincia canadiense de Alberta. Aquí la información. En Cuba, miles de personas se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, esto en apoyo al expresidente Raúl Castro, luego de que las autoridades estadounidenses emitieran una orden de captura en su contra por los delitos de asesinato y conspiración, relacionados con el derribo de 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996. En el noreste de la República del Congo, las autoridades prohibieron las reuniones con más de 50 personas, como parte de las medidas para contener el brote de ébola que se propaga rápidamente en la región. Mientras tanto, personal médico ha denunciado falta de recursos y resistencia de algunos habitantes para acatar las medidas sanitarias. En Estados Unidos, Tulsi Gabbard presentó su renuncia como directora de Inteligencia Nacional del gobierno del presidente Donald Trump. De acuerdo con reportes, la funcionaria dejará el cargo el próximo 30 de junio. Gabbard explicó que su decisión se debe a motivos de salud de su esposo.
Y en Canadá, la provincia de Alberta celebrará en octubre un referéndum relacionado con una posible separación del país. La primera ministra provincial, Danielle Smith, aclaró que la consulta busca definir si se debe realizar una votación oficial y vinculante sobre la independencia de la región, aunque reiteró que su gobierno apoya que Alberta permanezca dentro de Canadá. Tulsi Gabbard y antes Joe Kent, dos funcionarios nombrados por Trump, importantísimos y encargados de la inteligencia y del antiterrorismo del gobierno de Estados Unidos, le renunciaron. Ellos son los principales en haber declarado que no era una amenaza real Irán. Y mire, aquí seguimos. Ojo, puede ser que lleguen noticias de paz desde el Medio Oriente, siempre y cuando Netanyahu los palomee. Tuvieron una llamada el martes y no estuvo facilita. Él no quiere que se acabe la guerra, así de claro. Así concluye una semana marcada por conflictos, diplomacia y nuevas alianzas en Conexión Global, resumen semanal, un espacio en colaboración con el Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos, yo soy César Aldama y les espero este lunes junto a Elizabeth Cano en Noticias Congreso con toda la información legislativa aquí, donde todas las voces se convierten en leyes.